Saludos amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. Mi nombre es Diego Mendoza y en el día de hoy vamos a estar conversando acerca de lo que fue el periodo de 1948 a 1958 en la vida política, económica y social de Venezuela. Un periodo que es muy polémico en nuestra historia, que está cargado de muchas anécdotas, muchos mitos y que vamos a buscar la manera de ir desentrañando, de ir quitando algunas telarañas respecto a este periodo de nuestra historia que algunos ven con mucho temor, con mucho odio y otros lo ven con mucha nostalgia, incluso queriendo que se revivan ciertos personajes protagonistas de estos tiempos. Para ello, cuento con dos invitados especiales. Hablo de Rob Túa y hablo de César Báez, quienes son miembros activos de Estudiantes por la Libertad Venezuela. A ambos, bienvenidos a La Ventana Rota. Un gusto estar por acá. Gusto, Diego César. A ver, el periodo comprendido entre 1948 y 1958, enero de 1958, en la historia de nuestro país, de Venezuela, es un periodo durante el cual se instaura un régimen militar. Hubo el golpe de Estado de noviembre de 1948, derrocamiento de Rómulo Gallegos, primer presidente el electo de manera directa, universal, y se monta una junta militar de gobierno. La comprende figuras como Carlos Delgado Charbot, quien era militar agregado, la comprende también un civil, allá está Suárez Flamerich, la comprende Marco Pérez Jiménez, y comienza un periodo durante el cual en un principio se decía que se iban a ir a elecciones, pero pasado un tiempo, lo que se ve es que es una dictadura militar lo que se instaura en el país, ¿verdad? Hay muchas personas que suelen decir que en este periodo se desarrolló de manera inmensa Venezuela, siendo uno de los países que más crecía en Latinoamérica. Quiero que empecemos por ahí. Ciertamente, si uno revisara las estadísticas, Venezuela crecía a pasos agigantados, a diferencia de sus eh, otros vecinos de la región. Bueno, si quieres puedo comenzar ya dejando esa pregunta. Y el contexto latinoamericano de los 50 es muy interesante porque definitivamente que está marcado por la influencia de la Guerra Fría y todas las disputas políticas que eso conllevaba en nuestro país, que así como en el resto de Latinoamérica, de alguna manera u otra caíamos en la esfera de influencia de Estados Unidos. Creo que el mayor problema de la época de los 50 y que en realidad es un problema recurrente tanto antes como después, es prácticamente la ausencia absoluta de un Estado de Derecho y ni siquiera se pudiera hablar de democracias plenas o competitivas. Éramos países que también tenemos una historia muy, muy reciente. En muchos casos no teníamos ni un siglo con un Estado nacional consolidado. Y precisamente creo que ese es el contexto de Venezuela. Creo que la gran diferencia que Venezuela tenía en ese momento respecto a sus vecinos era obviamente la explotación de petróleo, que si bien para los 50 no era nueva, sí era algo que interesaba en sobremanera a Estados Unidos para poder mantener su industria, para poder mantener su esfuerzo digamos, en el desarrollo bélico y militar que tenía. Creo que eso le da una gran ventaja a Venezuela respecto a sus vecinos y esa, creo que estrecha cooperación para mí es un punto clave que diferencia a Venezuela en temas de desarrollo y de crecimiento respecto a los demás. Sin embargo, vuelvo y digo, creo que todos los países se encuentran en un contexto de consolidar estados, de consolidar sistemas políticos, y que eso definitivamente influye determinantemente en cómo esa época se desarrollaba. Sin embargo, lo que creo que es más interesante analizar es de qué manera el sistema político venezolano en aquel momento era favorable al desarrollo o no. Y creo que eso es lo que marca la diferencia entre la época de los 50 y lo que vino después en Venezuela. Claro, Ese tema exactamente. es muy interesante que dice, como el que termina César, porque exactamente esa inestabilidad institucional que tenía Venezuela en este momento, de venir de ensayos tras ensayos presidenciales, fue lo que llevó y no es sino la causa
de la Junta Militar que llevó a Marcos Pérez Jiménez a comandar después. ¿Cómo no? A ver, y toca una palabra muy importante de este periodo de tiempo que señalan muchas veces aquellos que son como partidarios de lo que se vivió en aquellos años, incluso, bueno, muchos de ellos sin haberlos vivido, ¿no? Pero desarrollo exactamente de qué, ¿sí? Se puede hablar de un desarrollo individual, los individuos podían consolidar grandes empresas o era un desarrollo más bien del Estado. Bueno, como te decía hace un momento, lo que llevó a la Junta Militar fue básicamente ese desarrollo en el que Venezuela estaba buscando. Primero no sabíamos qué estábamos buscando. Segundo, cuando vimos la cuestión más sólida que pudimos sentir, lo tomamos, ¿no? Sí podemos hablar de si fue bueno o no lo fue la Junta Militar o el periodo perejimenista. Hay algo claro, y es que la gente por un momento lo quiso porque era lo que más le daba estabilidad tras esos demócratas que con buenas intenciones tal vez flaqueaban mucho y veníamos de una época en el que también la guerrilla estaba haciendo estragos para tomar el poder, teníamos una delincuencia bastante fuerte y una pobreza que era totalmente evidente. Además de que Venezuela verdaderamente no estaba tan desarrollada en temas de infraestructura, en temas de ferroviarios, y si bien el Estado se vino a modernizar gracias al gomecismo, no tenía una fuerza tan sólida y tan institucional que pudiese derivar en un presidencialismo o en un sistema de gobierno que nos llevara a unas libertades individuales y económicas. Bien está hecha tu pregunta porque estableces qué desarrollo hubo. Pues evidentemente fue un desarrollo en el que el Estado se acrecentó y no hizo sino crecer con esta era. Exacto. Y yo quisiera continuar con esa misma idea. Usualmente el gran mito nacionalista, el mito político de Pérez Jiménez tiene mucho que ver con el desarrollo de infraestructura pública. Y ese es Ujú. el primer argumento que quizá cuando uno le pregunta a sus abuelos sobre cuál fue la mayor herencia que dejó Pérez Jiménez a Venezuela, muchos citan es precisamente ahora. El tema de infraestructura pública pareciera que Pérez Jiménez se esforzó bastante por dejar un legado para el desarrollo de Venezuela como sociedad. Sin embargo, lo que resulta más interesante es comparar estos datos con qué tanto hizo la democracia en los periodos de tiempo similares, porque, claro, la democracia fueron 40 años y nosotros nos Sí, referimos a este periodo militar de 10 años como si fuera eh, eh, distinto, pero en los mismos periodos de tiempo y prácticamente en cualquier año que se quiera analizar de la democracia hizo más obras, hizo más, por lo menos desarrolló más carreteras, sí, desarrolló señor. más hospitales, escuelas, mejoró el acceso a los servicios públicos y demás. Y muchas veces poner esos datos sobre la mesa pareciera que lo hacen a uno defender el periodo democrático, defender el partidismo, cuando en realidad no es así. Creo que Venezuela, si uno lo quiere comparar con los países de la región que tuvieron experimentos similares, se daría cuenta que la democracia tuvo grandes ventajas para el desarrollo de Venezuela en los años posteriores, por lo menos. Lo mencionaba, nosotros sí tuvimos un periodo de eh, grupos armados irregulares intentando tomar el poder, sobre todo guerrillas comunistas, alentados por Cuba, y mucha gente dice que de alguna manera el periodo democrático fue un periodo de izquierda dominado por el socialismo, pero en realidad los socialistas de la época hacían todo lo posible por derrocar a los gobiernos democráticos. De hecho, Rómulo Betancourt incluso participa, apoya a Estados Unidos en el bloqueo a Cuba, y muchas veces uno no se da cuenta, pero en realidad este periodo democrático nos ahorró o si se quiera hacer ese ejercicio de hacer hipótesis sobre cosas que no ocurrieron, pero yo estoy muy seguro que de haber tenido una dictadura por muchos más años, una dictadura militar, sea Pérez Jiménez o cualquier otro militar, hubiéramos tenido periodos de violencia mucho, mucho más graves de lo que llegamos a vivir, porque hubo posibilidad de hacer acuerdos en democracia, quizá imperfectos y quizá no nos llevaron al camino que esperábamos, pero creo que en temas de desarrollo y también de paz social hay mucho que se le puede criticar a la dictadura de Pérez Jiménez. Sí, ese es un tema en el que tenemos que tener en claro que la gente o las personas todavía
no teníamos una seguridad de poder confiar en un sistema democrático. Y por supuesto cuando ven al hombre fuerte, y de hecho hoy la gente cuando recuerda o ve la historia de Pérez Jiménez, lo añora es precisamente porque ve la debilidad del sistema democrático hoy. Pero si bien la democracia tiene debilidades, fue la democracia la que terminó de modernizar o desarrollar al país hasta el día de hoy, que incluso las grandes obras que se ven el día de hoy fueron gracias al periodo democrático. Bueno, de hecho, hace poco eh, se hizo conocido en algunos medios, en redes sociales, la visita que hace el español Charlie Sinewan. Viene en moto, recorre el país y, bueno, un dato curioso que él da en su programa, en su serie, es que le llama la atención que Venezuela es un país donde hay muchísimas carreteras. Él dice, esto no me pasa en Colombia. Él estuvo también recorriendo Colombia en su moto. Y dice, en Colombia yo doy una curva y ya hay camino de tierra. Aquí en Venezuela no lo consigo. Aquí en Venezuela hay siempre carreteras asfaltadas. Es impresionante la red de carreteras que tiene el país. Y por lo visto, esa red de carreteras muchas veces se dice que fue durante la dictadura militar, ¿no? Pero al parecer hay datos que hacen un poco derrumbar esta historia y que fue la era democrática donde más kilómetros de carretera se asfaltaron, se abrieron en Venezuela. Y hay un ensayo muy bueno sobre el cual hace poco publicamos un video que se llama Horas de la Democracia, 40 años de historia mal contada, y es precisamente esta obra la que hace esas comparaciones, la que revela que durante la democracia en realidad se hizo mucho más que durante la dictadura. Creo que la gran diferencia es que durante la dictadura la mayoría de obras que se hacían eran obras de gran envergadura por su impacto casi que arquitectónico, visual y muy reducido casi que exclusivamente en las grandes ciudades. De hecho, yo soy gocho, yo soy tachirense, nací en San Cristóbal y hablar de Pérez Jiménez en nuestra tierra, uno sabe que genera mucha polémica, pero si uno se pone a ver algo que como tachirense, ¿verdad? Siempre le he resentido a las dictaduras militares es que centraron todo su desarrollo en la región central del país y sobre todo en Caracas. La excepción quizá Juan Vicente Gómez, que no lo centró en Caracas, lo centró en Maracay. Pero si uno quiere hablar de grandes obras, usualmente incluso los nacionalistas tachirenses empiezan a citar desarrollos en las grandes ciudades donde vivía los políticos, donde vivía la clase política, donde le gustaba estar los militares, donde estaban los centros de poder. Y muchas veces el desarrollo en las regiones no se correspondía con ese mismo desarrollo en las ciudades, lo cual generaba, pues obviamente, grandes brechas de desigualdad y te terminan contando una historia de que estas no eran obras desarrolladas o enfocadas al crecimiento del sector privado, a la oportunidad para pequeños emprendedores de salir adelante, a acercar a los agricultores o los campesinos de los Andes venezolanos con los grandes mercados. Eso no ocurrió, eso ocurrió mucho después. Y como te digo, esta obra, Obras de la Democracia, precisamente hace esas comparaciones históricas con datos y demuestran que no, que la dictadura sí construyó bastante cosas bonitas, pero en Caracas. Y el resto del país, lamentablemente, no se estaba beneficiando de ese periodo. ¿No? Y es cierto, la dictadura construyó la autopista Caracas-La Guaira y la regional del centro, pero eso fue un total de los 1947 kilómetros de carreteras asfaltadas. Es una cifra que lo deja en cuarto lugar después de Rómulo Betancourt, que asfaltó 6.956 kilómetros. Luego le sigue el segundo periodo de Carlos Andrés, que asfaltó 6.228 kilómetros e incluso puede quedar detrás de Raúl Leoni, que construyó 4.274 kilómetros. Terminaron de asfaltar todo el interior del país. Por supuesto. A ver, y si bien se hacen obras de gran envergadura, como señalaba hace un momento César, obras quizás un tanto casi incluso faraónicas para generar impacto en la población, ¿hasta qué punto este plan, este proyecto, este sistema de gobierno, que además tengo entendido que viene de años previos, porque también el desarrollo de todas las empresas
de Guayana, por ejemplo, es Ujú. previo, se hace durante el trienio ADECO, se desarrolla todos esos planes. ¿Hasta qué punto es un sistema conveniente para el país? Hablo de que durante el periodo de la dictadura militar se crean hoteles, se crean los famosos clubes de los militares, los círculos militares, se crean, bueno, incluso clubes para los trabajadores, vacacionales. Hay un desarrollo inmenso, pero yo veo todo Estado. El Estado haciendo esto, el Estado haciendo aquello. Entonces, hay una anécdota conocida de, por ejemplo, cuando se construye el Hotel Humboldt y el arquitecto eh, Sanabria hace todo el diseño y le saca el presupuesto y le dice a Marcos Pérez Jiménez, general, la única forma, yo creo, que recuperemos la inversión tan grande que va a hacer el Estado venezolano construyendo este hotel allá arriba en el Ávila, es que montemos un casino, porque el resto no vamos a recuperar la plata nunca. Y Pérez Jiménez le dice, no, en mi gobierno no van a haber casinos, y punto. O sea, fue un gasto increíble para el Estado venezolano. Por ende, ¿hasta qué punto este sistema de gasto del Estado es, es óptimo para los individuos? Bueno, precisamente creo que ese es el gran punto y es lo que demuestra que este periodo, aunque se le quieran echar flores y todo lo que implica la construcción del mito político en torno a Pérez Jiménez, no fue un periodo que beneficiaba a la creación de empresas, que beneficiaba al fortalecimiento del sector privado, que beneficiaba al desarrollo cultural, a la educación, ni nada por el estilo, sino simplemente eran obras que de alguna manera vuelven a reforzar la idea de positivismo político que dominó la primera mitad del siglo XX, en el que era importante tener grandes obras porque generaban respeto en el Estado, generaban respeto en el hombre fuerte, y de alguna manera el nuevo ideal nacional de Pérez Jiménez lo tenía literalmente como uno de sus puntos, el embellecimiento de los espacios públicos para de alguna manera avanzar esta idea nacionalista de sociedad, pero en realidad esto se corresponde es con un desarrollo del Estado, se corresponde con la oportunidad de que los políticos y los militares tengan espacios donde recrearse y demás, pero precisamente ese es el punto que le permite a la gente entender por qué el 23 de enero ocurrió, por qué tantos insurrecciones y movimientos subversivos ocurrieron durante los meses y el año anterior al 23 de enero de 1958. No ocurrió porque la gente en la calle quería un gobierno socialista, ocurrió porque en realidad el desarrollo se estaba centrando en beneficiar a un grupo muy pequeño de personas y el resto de Venezuela no la estaba pasando bien. La gente no salió a la calle por ignorancia, la gente salió a la calle porque sabía que lo que tenía no le gustaba y podía aspirar a muchas cosas mejores. Y claro, estas obras de verdad no justifican tampoco todos los abusos que mantener este sistema político y dictatorial recurría. Sí, además que Pérez Jiménez era un militar y pensaba como un militar. Y no hizo sino darle mayor poder a los militares. Y si bien, por supuesto, él en unas entrevistas posteriores, ya casi en su lecho de muerte, él cuenta que todo lo hizo era para poder reivindicar la academia militar. Por supuesto que eso no justifica todo el daño que hizo. Hay muchos mitos que se pueden, que hasta el día de hoy podemos tratar de Pérez Jiménez. Y como bien decía, Diego lo decía al principio, que hay muchas anécdotas y hay muchos mitos, pero a veces las anécdotas se pueden construir y hay veces que las anécdotas se pueden convertir en mitos, ¿no? Hay que estar claro en una cosa, es que Marcos Pérez Jiménez fue un estatista y cuando instaló la dictadura militar, amplió el patrimonio del Estado en materia de dar mayores concesiones petroleras para conseguir mayor ingreso fiscal y por eso es que se lanza la Fundación Sidor como patrimonio del Estado. Exactamente. No, bueno, de hecho, eh, en ese periodo de tiempo, ya en ese entonces, si no me equivoco, en el 52, eh, los mayores ingresos que tenía Venezuela en cuanto a sus exportaciones provenían de la industria petrolera.
si no me equivoco, no se, en ese momento no se expandió lo que fue el pago que tenían que hacer las compañías que tenían concesiones sobre sus ganancias, sino que se dieron mayor número de concesiones. Se mantuvo la cantidad que pagaban, pero se aumentó el número de concesiones y se emprende en lo que es la creación de las siderúrgicas. Y bueno, hay muchas personas que sostienen que si este periodo no hubiera existido, eh, el país estuviera a ver, en un siglo atrás, ¿no? Dicen, bueno, es que si no fuera por ese periodo, las represas hidroeléctricas no existirían, si no fuera por ese periodo, el Hospital Central de San Cristóbal, por ejemplo, César, no tendríamos hospital central y lo plantean desde ese punto de vista. Pero creo yo que, como usted bien lo señalaba hace un momento, la era democrática hizo bastante más en ese periodo, pero también que si las personas hubieran tenido la libertad de hacer por ellas mismas, lo hubieran podido hacer, ¿no? Hablo de empresas privadas de energía eléctrica, es el caso de la de Caracas. Sí, sí, o sea, creo que precisamente poder hacer este análisis histórico requiere mucho, de mucha madurez, porque sinceramente es una inmadurez, me parece, pensar que esto es un debate entre los que defienden la dictadura versus los que defienden los 40 años de democracia. En realidad hubo muchas cosas malas en ambas y hubo errores que se repitieron en ambas. Eh, la represión política es algo que se le critica muchísimo a la dictadura de Pérez Jiménez, pero en democracia hubo quizá el mismo nivel de represión política eh, contra la disidencia, sea quien fuese. Sí, Y precisamente no creo que haya la posibilidad o creo que sinceramente no es maduro casarse con un lado o con el otro. Es posible entender que la dictadura no le dio rienda suelta al desarrollo venezolano como lo hubiera podido tener una democracia liberal que protegiera a la empresa privada, que diera garantías de respetar la propiedad privada, la iniciativa y que no ensanchara tanto al Estado. Igualmente es posible entender que durante la democracia el afán de crear un estado de bienestar gigante que protegiera a todo el mundo también de alguna manera cercenó las oportunidades de salir adelante para mucha gente, creó trampas de pobreza, mantuvo mucha gente en un nivel muy bajo de desarrollo. Y son dos cosas que se pueden criticar al mismo tiempo y entender que, intentando ver de alguna manera hacia el futuro, uno puede entender que las dos cosas tuvieron errores y que tenemos oportunidad de hacerlo mejor en el futuro. Eh, Hay cosas mm, positivas que se puedan señalar dentro del periodo de 1948 a 1958. Tal vez la continuidad de algunos planes que provienen del trienio de ECO. El trienio de ECO también continuó muchos planes que venían de Medina Angarita. Hubo siempre como cierta continuidad, ¿no? Sí, yo pensaría que el punto más fuerte de, el periodo de la dictadura fue la apertura migratoria. Es cierto que muchísimas personas tuvieron oportunidad de escapar de todas las calamidades del mundo y Venezuela recibió muchísima gente muy valiosa que llegó con, no, sin nada, a un país en el que no conocían quizás ni el idioma. Lo cual siempre es irónico de mencionar porque ahora es la situación en la que estamos los venezolanos. Eh, pero sí, siento que las personas que vinieron, sobre todo de Europa, que creo que es de donde provenían la mayoría de los inmigrantes en aquel momento, escapando de la guerra y de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela tuvo una política de apertura prácticamente total a la inmigración y no diría que fue solo europea, porque también eso es una mentira, no fue una inmigración selectiva, mucha gente de otros países de Latinoamérica también tuvo oportunidad de venir, donde eh, a pesar de que Venezuela también vive una dictadura militar, en otros países se enfrentaban a guerras que llevaban quizá años o décadas ocurriendo, como por ejemplo el conflicto armado en Colombia. Entonces recibió millones de nuestros hermanos colombianos que precisamente buscaban oportunidad de algo mejor. Y siento que la política migratoria de este periodo, por ser bastante abierta, por ser bastante inclusiva, por no ser discriminatoria, por no exigirle a la gente que llegara con un título universitario, que llegara con dinero para invertir, ni nada por el estilo, de verdad que representó una inyección
fuerza productiva, capital y de innovación muy grande para los años posteriores. Sí, definitivamente, para continuar con la idea de César, eso no solamente nos enriqueció con mano de obra productiva para el área laboral, sino también en lo que nos hizo multicultural fue justamente ese periodo. Creo que donde más nos abrimos a diferentes culturas fue en ese periodo de la dictadura, en la que nos pudimos conocer y encontrar con otras diferentes lenguas, otras diferentes culturas y diferentes nacionalidades que definitivamente se les abrió la puerta en este país, pese a la represión que representó la dictadura, tanto a la disidencia militar, paramilitar, como a los civiles que hacían política en contra del régimen. De todas maneras significó una apertura bastante importante para los migrantes que venían no solamente de Europa, sino del interior de Latinoamérica. Exactamente. A ver, para ir cerrando, hoy se tiene quien puede hacer un llamado nostálgico a tener nuevamente esa especie vamos a llamarlo como esta vieja tesis, gendarme necesario, en el que la manera de el país poder salir de la situación es justamente volver a un tiempo donde haya alguien que imponga la ley, que organice la sociedad, que la planifique, que vuelva a diseñar algunos planes quinquenales, eh, gente que administre bien la renta petrolera y que vuelva a hacer obras de gran envergadura. Es necesario, dado el contexto que vive el país, retomar esa senda, volver a esas ideas, o todo lo contrario. Es eso justamente lo que nos ha perjudicado y cuya consecuencia es el presente. ¿Vale? Rod, por favor. Bueno, fíjate, yo creo que aquí hay un problema en el que eh, solemos repetir, y este es un debate que parece no acabar, que está todos los años, el 23 de enero, surgen tanto los que lloran a Pérez Jiménez todavía como los que detractan su dictadura. Pero hay algo que tenemos que tener claro, y es que la solución a esto es simplemente buscar las vías y elevar el nivel de debate para poder construir instituciones fuertes que verdaderamente amplíen las libertades individuales para que la gente se pueda desarrollar y pueda disfrutar de la libertad. Obviamente hoy hay gente que dice, ay, necesitamos al hombre fuerte, aquí lo que necesitamos es mano dura, necesitamos un Marco Pérez Jiménez. Hoy dicen, necesitamos un Bukele, precisamente porque ven las debilidades de los sistemas democráticos. Porque si la gente dice, para tener un duque, como en Colombia, con la guerrilla este desastre, o tener un Bukele en El Salvador, que mete a todo el mundo preso y disparen y después miren a quién, prefiero un Bukele, dice la gente. Pero ¿cuál es la alternativa a estos dos? Porque parece que es que la gente nada más mira para dos lados, cuando hay una alternativa diferente, que es crear instituciones verdaderamente fuertes que amplíen las libertades individuales, donde la justicia reine, la igualdad ante la ley y las libertades que puedan hacer que el individuo verdaderamente se desarrolle, pero se desarrolle en libertad. Esa es la alternativa que debemos para poder crear instituciones, para poder crear una opción verdaderamente viable, obviamente, viable, pero que verdaderamente le haga frente a esos dos bandos que se están levantando el día de hoy. También cuando el Estado abandona por completo al individuo, cuando no garantiza sus derechos, cuando no genera condiciones para que las personas salgan adelante y florezcan, el individuo se siente de alguna manera desamparado, diría yo, porque esa institución que precisamente es la que regula y ordena la sociedad en un marco legal establecido, con reglas claras que todas las personas comprenden y en cierto grado aceptan, pues si ese actor no está, hay un vacío de poder enorme que muchas veces otros actores ocupan. Nosotros lo vimos en Venezuela. Venezuela es un país en el que el Estado no está presente en muchos sentidos. Y cuando digo que no está presente no me refiero a que no está dando comida en la calle, no, no. Me refiero a que hay sitios de Venezuela en el que una guerrilla, una banda criminal,
una organización terrorista es la que controla, es la que pone las reglas, es la que ejecuta de alguna manera la ley. Y sí, vivimos en un país donde el Estado no está presente, pero en las funciones en las que de verdad se le necesita, que es la de aplicar el Estado de Derecho, generar consensos en la sociedad, proteger la propiedad privada, proteger la vida de las personas. En eso no está presente y lamentablemente esa sensación de indefensión, hay personas que incluso justifican que cierto territorio lo gobierna la guerrilla porque la guerrilla pone orden. Y eso es una realidad en muchas regiones de nuestra frontera venezolana. Precisamente ese es el mismo sentimiento que hace, que hace que las personas sientan que necesitan un Bukele, cuando sienten que están completamente desamparados y que hay alguien que les da la esperanza de garantizar por lo menos esos pocos derechos a los que uno se aferran en un estado de necesidad. La verdad es que podemos hacerlo mucho mejor. Tenemos ejemplos, tenemos historia y tenemos muchas ideas para no requerir ni guerrillas, ni bandas criminales, ni al chavismo, ni a Pérez Jiménez, ni a Bukele. Podemos desarrollar instituciones fuertes que respeten el derecho a la vida, la propiedad y la libertad sin necesidad de tener un tipo fuerte poniendo orden. Porque lo fácil de la dictadura es cuando empieza. Lo fácil de la dictadura es el primer año en el que mete toda la gente presa, en el que se ve que hay orden y respeto a la ley, pero lo difícil es cuando pasan 2, 3, 4, 5 años y el dictador no se quiere ir. Precisamente eso fue lo que causó, a mi parecer, la caída de Pérez Jiménez. No se quiso ir. Lo mismo lo va a ver El Salvador con Bukele. Le están dando mucho poder a una persona que por ahora pareciera que te entrega resultados. Cuando no los empieza a entregar, cuando lo quieres criticar, cuando lo quieras fiscalizar, no se va a querer ir, no va a tener medios para hacerlo porque le diste todo el poder. Así que creo que lo podemos hacer mucho mejor. Vale, tanto Rob como César, muchas gracias por acompañarme en este programa especial de La Ventana Rota, donde intentamos hacer un examen muy breve de lo que fue este periodo comprendido entre 1948 y 1958, 23 de enero de 1958, de la historia venezolana. Para todos los que nos están viendo, por favor, dejen sus comentarios justo aquí para que podamos seguir llevando, alimentando, nutriendo este debate con argumentos sólidos, que es lo que justamente nos permite avanzar como sociedad, creo yo. A ustedes, muchachos, cada uno, gracias. Gracias a ti, Diego. Un gusto.